Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de amor, de gestos románticos, de dos de las estrellas turcas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y específicamente nos vamos a enfocar en la flor secreta, y cómo este gesto, aparentemente simple, se convirtió en algo realmente inolvidable. ¿Listos para sumergirnos en este cuento de hadas moderno? Pues acompáñenme. Para aquellos que no están tan familiarizados con este dúo dinámico, déjenme darles un poco de contexto. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, es uno de los actores turcos más populares a nivel mundial. Ha protagonizado series como Erkenci Pájaro Soñador, donde precisamente compartió protagonismo con Demet Özdemir. Demet, por su parte, es una actriz talentosísima y encantadora, conocida por su dulzura y su gran profesionalismo. Su química en pantalla con Can fue simplemente explosiva, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de millones de fans alrededor del mundo. La serie Erkenci fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la chispa innegable entre Can y Demet. Sus personajes Candivit y Sanemaidin nos hicieron reír, llorar y suspirar con cada episodio. Y como suele suceder con las grandes parejas de la televisión, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Si bien nunca confirmaron una relación, la conexión que se veía entre ellos era palpable, y sus fans se mantenían siempre expectantes. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la flor secreta? Pues bien, aunque no hay una historia oficial sobre una flor específica, el título que nos dio pie a esta discusión, nos habla del simbolismo y el romanticismo que rodeó a esta pareja y el afecto que los fans le atribuyeron. Vamos a especular, vamos a imaginar, vamos a soñar un poco. La flor secreta en este contexto puede ser una metáfora, un gesto que encierra un significado especial, un símbolo de amor y admiración que Can podría haber dedicado a Demet, ya sea en la vida real o en la ficción, a través de su personaje Candivit. ¿Cómo se manifiesta este gesto inolvidable? Puede ser de muchas formas. Podría haber sido un ramo de flores entregado en secreto, un pequeño detalle con un significado profundo, o incluso un comentario en público que revelara un afecto oculto. La belleza de la flor secreta reside en su misterio, en la interpretación que cada uno de nosotros le damos. Y es que cuando hablamos de romance, los pequeños detalles son los que importan. Quizás la flor secreta fue la forma en que Can miraba a Demet durante los rodajes, una mirada llena de complicidad y cariño que traspasaba la pantalla. Podría ser la manera en que se apoyaban mutuamente en los momentos de estrés y cansancio, o en las risas compartidas entre toma y toma. O simplemente la forma en que Can hacía sentir especial a Demet. Recordemos que aunque no todo lo que vemos en pantalla es real, los actores son humanos, y el vínculo que crean durante la filmación de una serie como Erkenci es muy fuerte. Pasan largas horas juntos, comparten experiencias, se apoyan y, en muchos casos, desarrollan una amistad muy profunda. Y claro, la chispa del amor puede surgir en cualquier momento y lugar. La popularidad de Erkenci y la química entre Can y Demet generaron un fervor inmenso en las redes sociales. Los fans crearon fanfics, vídeos editados, y todo tipo de contenido creativo para expresar su apoyo a la pareja. Se inventaron apodos cariñosos, y cada gesto entre ellos era analizado al detalle. Imaginen la expectativa que generaba cualquier interacción, cualquier comentario, cualquier foto publicada en Instagram. Aunque, como ya mencioné, nunca hubo una confirmación oficial de una relación, los rumores y las especulaciones continuaron durante mucho tiempo. Los fans soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla, y alimentaban la esperanza con cada pista que encontraban. La realidad a veces es diferente de lo que esperamos. Can y Demet tomaron caminos separados, tanto en la vida personal como profesional. Cada uno continuó con sus proyectos, y se enfocaron en su carrera. Sin embargo, el cariño y el respeto entre ellos, al parecer, siempre estuvieron presentes. Hoy, la flor secreta es un recuerdo agridulce para los fans de Erkenci. Es un símbolo de un amor posible, de una química innegable, que tal vez nunca llegó a florecer por completo. Pero al final, lo importante es que nos regalaron momentos mágicos, personajes entrañables, y nos hicieron creer en el amor, aunque fuera por un ratito. La flor secreta también podría ser una metáfora de la conexión que existe entre los actores y sus fans.
La serie, sus personajes, los momentos especiales. Todo eso es parte de un universo que creamos juntos, donde el amor y la admiración son los ingredientes principales. Y en ese universo, la flor secreta es el detalle que nos recuerda que el amor, en sus múltiples formas, siempre es posible. Ahora bien, hablemos un poco más sobre los gestos románticos. ¿Por qué nos gustan tanto? ¿Qué los hace tan especiales? Creo que los gestos románticos nos recuerdan que somos importantes para alguien, que somos valorados y amados. Son una muestra de afecto, de consideración y de atención. No tienen que ser grandiosos ni costosos, lo que importa es la intención. Un simple cumplido, una carta escrita a mano, un detalle inesperado, pueden significar mucho más que cualquier regalo material. Y en el caso de Cán y Demet, creo que el gesto inolvidable fue la forma en que nos hicieron sentir. Nos regalaron momentos de alegría, de emoción, de esperanza. Nos hicieron creer en el amor verdadero, aunque solo fuera por un rato. Y eso, al final, es lo que importa. Así que amigos, aunque no sepamos cuál fue exactamente la flor secreta de Cán para Demet, lo importante es que existió, que nos inspiró, que nos hizo soñar. Y ese es el verdadero poder del amor y de la magia del cine. Creo que el éxito de Erkénthicus y la conexión que se vio entre Cán y Demet nos enseñaron varias lecciones. Nos recordaron la importancia de la química en la pantalla, la belleza de la amistad, y la magia de la fantasía. Nos demostraron que a veces el amor puede ser algo que se siente a kilómetros de distancia, que se comparte con millones de personas a través de una pantalla. Y también nos enseñaron que el amor, aunque a veces no sea lo que esperamos, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y bueno amigos, ya estamos llegando al final de este vídeo. Pero, antes de despedirnos, quiero profundizar un poco más en este fascinante tema. ¿Qué pasaría si intentáramos desentrañar un poco más el misterio de la flor secreta? ¿Qué otros detalles podríamos considerar para entender la posible conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir? Acompáñenme. Asterisco asterisco más allá de la flor, un análisis profundo de la química entre Can y Demet asterisco asterisco. Hemos hablado mucho de la flor secreta, como una metáfora de los gestos románticos y el afecto. Pero, ¿qué pasaría si exploráramos más allá de esa imagen y analizáramos otros elementos que pudieron contribuir a esta conexión especial? Asterisco 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 el lenguaje corporal asterisco asterisco la comunicación no verbal es una herramienta poderosa, especialmente en el mundo de la actuación. ¿Recuerdan esas miradas cómplices, esas sonrisas que parecían tener un significado secreto, esos pequeños toques en el brazo o la mano? El lenguaje corporal de Can y Demet durante Erkénthicus fue, sin duda, uno de los factores que más alimentó las especulaciones sobre su relación. Cada gesto, cada movimiento, era analizado con lupa por los fans, buscando pistas sobre lo que podría estar sucediendo entre bambalinas. La forma en que se miraban, la manera en que se acercaban, todo parecía indicar una conexión más allá de la amistad. Asterisco 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 la sincronía asterisco asterisco la sincronía es la capacidad de actuar en perfecta armonía con otra persona, y Can y Demet la tenían en abundancia. Sus escenas juntos eran fluidas, naturales, como si hubieran estado actuando juntos durante años. Esta sincronía no solo se limitaba a la actuación, sino que también se manifestaba en sus entrevistas y apariciones públicas. Parecían complementarse, terminando las frases del otro y riendo de los mismos chistes. Esta conexión tan profunda es algo que el público no puede fingir y los fans lo perciben rápidamente. Asterisco 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 las entrevistas y declaraciones asterisco asterisco si bien nunca hubo una confirmación oficial, las entrevistas y declaraciones de Can y Demet fueron otro terreno fértil para las especulaciones. A menudo se elogiaban mutuamente destacando sus cualidades profesionales y personales. Sus palabras, aunque cuidadosas, a veces dejaban entrever un afecto más allá de la amistad. Los fans analizaban cada frase, cada gesto, buscando cualquier pista que pudiera confirmar sus esperanzas. En lugar de negar rotundamente los rumores, a menudo mantenían un tono ambiguo, lo que alimentaba aún más la curiosidad. Asterisco 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 el contexto cultural asterisco asterisco es importante recordar que Erkénthicus se produjo en Turquía, un país con una cultura rica y compleja. En la sociedad turca, las relaciones personales a menudo se viven con mayor intensidad y pasión que en otras culturas. Los gestos románticos y la expresión del afecto son valorados y apreciados.
Esto podría explicar por qué la química entre Khan y Demet fue tan impactante para el público, y por qué los rumores sobre su relación generaron tanta expectación. *** La influencia de los personajes, Candide y Sanemaidin ***. No podemos hablar de la flor secreta sin mencionar a los personajes que interpretaron Can Yaman y Demet Özdemir, Candide y Sanemaidin. La historia de amor de estos dos personajes, llena de bajos, pasión y romanticismo, fue el epicentro del éxito de Erkenci-Kuş. La forma en que Candide y Sanemaidin se relacionaban, la intensidad de sus sentimientos, y la manera en que se apoyaban mutuamente, resonó profundamente en el público. ***. La evolución de la relación ***. La relación entre Khan y Sanem evolucionó a lo largo de la serie, pasando de la atracción inicial a un amor profundo y duradero. Esta evolución fue interpretada por los fans como un reflejo de la posible evolución de la relación entre Khan y Demet en la vida real. Los fans se identificaron con la historia de amor de Khan y Sanem, y proyectaron sus propios deseos y anhelos en la pareja. Los gestos románticos en la ficción Erkenci-Kuş estaba llena de gestos románticos que hicieron suspirar a los espectadores. Desde las miradas apasionadas hasta los regalos inesperados, pasando por las declaraciones de amor, la serie nos recordaba la importancia de los pequeños detalles en una relación. Estos gestos románticos, interpretados magistralmente por Khan y Demet, contribuyeron a crear una atmósfera de ensueño y fantasía, que cautivó a los espectadores y los hizo creer en el amor verdadero. La influencia de la ficción en la realidad es innegable que la interpretación de Khan y Demet como Candide y Sanemaidin influyó en la percepción que el público tenía de ellos como pareja. La forma en que se relacionaban en la serie, la intensidad de su química, y la manera en que se apoyaban, crearon una imagen romántica que alimentó los rumores sobre su posible relación en la vida real. Más allá de la pantalla, el legado de Can Yaman y Demet Özdemir ***. Aunque la flor secreta de Khan y Demet siga siendo un misterio, el legado que han dejado en el mundo de la televisión turca es innegable. Han demostrado que la química en pantalla, la dedicación al trabajo, y la conexión con el público son elementos esenciales para el éxito de una serie. El éxito de Erkenci-Kuş Erkenci-Kuş fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. La serie fue vendida a numerosos países, y se convirtió en un fenómeno de masas. El éxito de la serie se debió en gran medida a la química innegable entre Khan y Demet, quienes lograron cautivar al público con sus personajes entrañables y su historia de amor apasionada. El impacto en las redes sociales La serie y sus protagonistas generaron un gran impacto en las redes sociales. Los fans crearon fanfics, vídeos editados, y todo tipo de contenido creativo para expresar su apoyo a la pareja. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans podían compartir sus opiniones, teorías y expectativas sobre la relación de Khan y Demet. La inspiración para otros Khan y Demet han inspirado a muchos jóvenes actores y actrices turcos. Han demostrado que el trabajo duro, la dedicación y la pasión son clave para el éxito en el mundo de la actuación. Han abierto puertas para otros talentos turcos, y han contribuido a la popularidad de las series turcas en todo el mundo. El respeto mutuo A pesar de que nunca confirmaron una relación, Khan y Demet siempre han mostrado respeto mutuo. Han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas, y han reconocido la importancia de su trabajo en Erkenci-Kuş. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y profesional, incluso después de que una serie haya terminado. El recuerdo duradero Erkenci-Kuş y la flor secreta de Khan y Demet siempre serán recordados por los fans como un momento especial en la historia de la televisión turca. La serie nos regaló momentos mágicos, personajes entrañables, y nos hizo creer en el amor verdadero. La flor secreta es un símbolo de un amor posible, de una química innegable, que, tal vez, nunca llegó a florecer por completo, pero que nos dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Conclusión: el misterio de la flor secreta y el poder del amor En resumen, la flor secreta de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No sabemos si existió realmente o si fue solo una metáfora de la conexión especial que existía entre ellos. Lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos mágicos, personajes inolvidables, y nos hicieron creer en el amor, aunque fuera por un rato.
La química entre Khan y Demet, la magia de Erkencis y la especulación de los fans, crearon un universo de romance y fantasía. Aunque las circunstancias de sus vidas hayan tomado caminos diferentes, el recuerdo de su trabajo juntos perdura, y nos recuerda el poder del amor en todas sus formas. La flor secreta es una metáfora de la conexión que existe entre los actores y sus fans, del amor que nace de la ficción, y de la esperanza que siempre renace. Es un recordatorio de que el amor, en sus múltiples formas, siempre es posible, y que la magia del cine puede hacernos soñar y creer en un mundo mejor. Así que amigos, aunque no sepamos cuál fue exactamente la flor secreta de Khan para Demet, lo importante es que existió, que nos inspiró, que nos hizo soñar. Y ese es el verdadero poder del amor y de la magia del cine. Creo que el éxito de Erkencis y la conexión que se vio entre Khan y Demet nos enseñaron varias lecciones. Nos recordaron la importancia de la química en la pantalla, la belleza de la amistad, y la magia de la fantasía. Nos demostraron que a veces el amor puede ser algo que se siente a kilómetros de distancia, que se comparte con millones de personas a través de una pantalla. Y también nos enseñaron que el amor, aunque a veces no sea lo que esperamos, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Ahora, quiero abrir el debate. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo una flor secreta entre Khan y Demet? ¿Cuál creen que fue ese gesto inolvidable? ¿Qué es lo que más recuerdan de su trabajo juntos? Déjenlo en los comentarios. Me encantaría leer sus teorías, opiniones y recuerdos sobre este tema. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor está en el aire. Hasta la próxima.